Qué observarlo, mi estimado doctor Gerber Cuba. Muy buenos días, señor Jorge Hernández. Y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos? Los temas que han gravitado más en la semana, ¿no? Ayer ha sido detenido en Estados Unidos Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Amiguísimo del expresidente Pedro Castillo. Sí, yo creo que, discúlpame, señor José Hernández, tengo un retorno que no me A permite, ver, vamos a mejorar. ¿Ahora sí? ¿Mejoró? ahora sí. A ver, sí, A por favor. ver, hola, hola. Sí, yo lo No, escucho. todavía, ¿Todavía no? todavía tengo A retorno, ver, sí. vamos a mejorar la comunicación con el doctor Gerber Cuba, médico especialista en política de salud pública, analista en temas de opinión política, y queremos conversar con él, como es habitual, cada semana sobre los principales temas, ¿no? Uno de ellos planteaba yo de inicio la detención en Estados Unidos de Alejandro Sánchez Sánchez, pero también otro de los temas que ha gravitado esta semana ha sido el cambio de ministros, ¿no? Vamos a ver si ya estamos listos con el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Somos RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Me escucha bien, doctor Cuba? Sí, perfectamente ahora sí. Sí. Le planteaba la primera pregunta, ¿no? Para ir desarrollando otros temas naturalmente, ¿no? Para acabar con el tema de médico, el tema de salud pública, la OPS y la equidad en la salud. Pero ayer, la detención de Alejandro Sánchez Sánchez en Estados Unidos. Creo que ha sido una cosa sorpresiva, sobre todo en la forma en que ha sido capturado. Pero el segundo aspecto ahora es el impacto que eso va a tener en la política peruana. Y como es natural, sobre todo cuando se ventilan procesos ligados al expresidente Castillo, esto va a tener una enorme repercusión en la política interna. Creo que, como él es el propietario de la Casa Zarratea, es posible que tenga mucha información que va a aportar ahora al proceso. Sin embargo, hay que ver todavía la forma como llega al Perú. Hay una forma más rápida, una forma express, que podría ser a través de la expulsión, pero ya por las horas que transcurren hasta este momento, parece eso que puede demorar un poco más. La otra sería, como ya se hizo el tema de la extradición, y ahí sí, probablemente eso demore mucho más porque tendrían que acotarse los delitos por los cuales se le acusa. Entonces yo creo que esto, si bien es cierto, tiene un impacto, es una noticia en desarrollo que vamos a ver próximamente. Esto va a ser un proceso más largo que lo vamos a ver a partir de las próximas horas, ¿no? Y lo que usted explicaba hace un momento, ¿no? La cantidad de información que maneja Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Porque no solamente era el propietario de la Casa de Zarratea, que era el punto de reunión del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Y que dio lugar a la primera investigación abierta contra presuntos hechos ilícitos o presuntos hechos de corrupción, ¿no? Sino también porque era un nexo con otras personalidades del momento. Exactamente, hay varios temas, ¿no? Hay un tema político grande que participaba, se supone, en la inclusive designación de funcionarios. Hay un tema económico, porque él es poseedor de una serie de empresas. Hay un tema, eh, hay un tema ahí también de conocimiento, digamos, de lo que ocurría dentro de la casa, porque era de su propiedad. Así es. Y cada uno de esos aportes van a tener que ser corroborados en el momento oportuno con los otros que ya han declarado con anterioridad. Y ahí esas contradicciones van a ser útiles para la justicia peruana, ¿no? Ahora, para finalizar este tema, sorprende que haya tratado de ingresar a Estados Unidos, ¿no? La verdad. A eso lo que me refería, que es una cosa inusual, ¿no? Que un empresario que pueda ingresar de modo ilegal a los Estados Unidos. Aparentemente, ahí ha fallado alguna coordinación de seguridad de su parte al ingreso, porque como es obvio, esa frontera es muy porosa y mucha gente entra sin que lo capture la policía norteamericana. Por eso es que me parece a mí que ahí hay que analizar ese ingreso. Probablemente ha habido también una cuestión ahí de falla de su seguridad, ¿no? Traición de repente dentro de su propia seguridad para que eso haya ocurrido de esa manera. El otro tema de esta semana, doctor Cuba,
es el cambio de ministro de Estado, ¿no? 6 carteras ministeriales, ¿no?, que han tenido cambios, ¿no? En algunos ha habido enroques, ¿no? Ha pasado de una cartera a otra. Pero ¿cómo usted analiza este tema, no? Creo que ha habido una necesidad de un reajuste ministerial. Eso ya lo habíamos planteado nosotros, creo ya hace buen tiempo, de que requería, a luces de la nueva composición de la mesa directiva del Congreso, tenía que realizar un reajuste ministerial, cosa que ha realizado. Y como la correlación de fuerzas dentro del Congreso no ha cambiado mucho, a excepción de Perú Libre, que ha asumido la mesa en esta circunstancia, es por eso es que la modificación del Consejo de Ministros ha sido mínimo en temas reales. Quizá el tema más saltante aquí ha sido el de educación. Creo que aún algunos funcionarios de alto nivel del gobierno no entienden que se vive en democracia. Y en esta circunstancia, la ex ministra de Educación, la renunciante, no ha puesto todos sus esfuerzos técnicos de convencimiento en el Congreso de la República en el tema de la ley de carrera magisterial. Y claro, cuando tú amenazas desde el Ejecutivo en una votación que ha sido mayoritaria de casi 94 votos, en el que señalan que se aprueba la norma y tú señalas que la vas a observar y te vas a ir al Tribunal Constitucional directamente, sin haber agotado dentro de las comisiones, dentro del Pleno, todos los esfuerzos como sector para que esa ley sea modificada, creo que y luego ir a una confrontación, creo que eso no le hacía bien a la presidenta Boluarte. No ha sido una adecuada mirada de la ministra, política, digamos, frente a la realidad que existe en una democracia. En una democracia hay 2 poderes, 3 poderes, digamos, pero en este caso del Ejecutivo y el Legislativo tienes que tener una mirada de respeto recíproco. Y esto implica que en cada instancia que se tiene, por ejemplo, el Perú no ha visto a la ministra sentarse en el Pleno del Congreso a debatir el tema, porque como usted sabe, un ministro de Estado puede hacerlo. Tampoco hemos visto que acuda personalmente a dar conferencias de prensa dentro del Congreso con los congresistas sobre los temas. Yo creo que sin haber utilizado todas las herramientas que le asegura la democracia, una imposición desde el Ejecutivo no se veía bien. En ese sentido, la nueva ministra que ha entrado, lo primero que ha hecho es que va a acudir, va a conversar al Congreso, porque quiere conversar sobre la autógrafa aprobada, va a observar las cosas que no está de acuerdo y va a tener que ir respetando el juego de la democracia, porque esa confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, que yo diría inclusive insensata, no tiene sentido, salvo ante la opinión pública. Como es natural, si tú expones que no existe meritocracia para este nombramiento, la población va a estar en contra. Y esto no le conviene, como es natural, a la presidenta de la República hacer, ni al país, tampoco al país, hacer una serie de críticas de esta naturaleza, ¿no? Ahora, el tema de fondo se va a tener que discutir todavía. La nueva ministra, en sus primeras declaraciones, ha señalado que va a acercarse al Congreso, va a hablar sobre la autógrafa ya antes de que salga la autógrafa, y ha señalado toda una ruta muy respetuosa de los poderes públicos para poder llegar a un buen consenso sobre esta ley magisterial. Y esta semana también Jorge Barata ha prestado su testimonio, doctor G.B. Cuba, ¿no? Y nuevamente vuelve el tema a Lavajato, ¿no? Pero ya hablando que hizo entrega de dinero para campaña política, ¿no? Tanto a Ollanta Humala, Keiko Fujimori, a Susana Villarán para el tema de la no revocatoria, que entregó dinero incluso a Alan García Pérez, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esto también va a tener un efecto. Esto va a tener un efecto, pero mire, este es un efecto retardado, quizá reiterar lo mismo sin tener las pruebas correspondientes, sin señalar datos adicionales, solamente una simple declaración de él que ya la había hecho antes, porque aquí no hay nada nuevo, ha reiterado lo que había dicho antes,
yo no creo que tenga mayor impacto. Creo que el mayor impacto que tiene en estas circunstancias ha sido la investigación de la Junta Nacional de Justicia a través de la propia Comisión de Justicia del Congreso de la República, una investigación en el que el Pleno del Congreso le ha otorgado 15 días a la Comisión para que haga una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de la Junta Nacional de Justicia, sobre su intromisión en las actividades que tiene el Congreso de la República y, sobre todo, ahí el llamado comunicado que ha sacado las Naciones Unidas de la sede de Lima en contra de esta decisión de investigar como si esto fuera ilegal cuando eso está totalmente normado por la constitución política del país. En consecuencia, yo creo que esto tiene un mayor impacto porque lo que va a tratar es de analizar el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia por el propio Congreso de la República. Y ahí hay, como es natural, dos miradas, ¿no? La mirada de aquellos que ya detentan la Junta Nacional de Justicia, que creen que ahí está funcionando todo perfectamente porque está de acuerdo a los lineamientos políticos que ellos sustentan, y en este caso me refiero a la gente de la izquierda progresista, pero por otro lado señalan que esta no ha actuado correctamente, sobre todo en el caso de la señora Zoraida Ábalos, y en consecuencia esto amerita una investigación exhaustiva por su intromisión tanto contra el Congreso de la República como también contra el Poder Judicial. Yo creo que esa investigación va a ser sumamente importante. Veremos en los próximos días qué se encuentra ahí, cómo es esta investigación, y esperamos que el Congreso cumpla su plazo que ha señalado los 15 días y el Pleno tome alguna decisión que sea importante para el fortalecimiento de la democracia del país. Ahora coméntenos acerca de su último artículo, doctor Recúa, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la equidad en la salud. Hay un aspecto que siempre es bueno conversar y discutir sobre algunos lineamientos que da la Organización Panamericana de la Salud para los Estados miembros. Y esto es lo que pretendo hacer con el artículo en el que señalo cómo es la visión de la OPS para el mundo en relación a aquello que llamamos equidad, que significa el equilibrio que hay entre una igualdad y una justicia, ¿no? Como los seres humanos somos distintos, somos únicos, y si nosotros tratamos a todos con igualdad, lo que haremos es que en algunas circunstancias unos sean favorecidos en detrimento de otros, o haya otros que se queden rezagados. Por eso es importante en esta circunstancia que no haya rezagados, pero para no haber rezagados se requiere una intervención directa del poder político con financiamiento económico para crear algunas condiciones especiales para que aquellos que están rezagados tengan las mismas oportunidades o los mismos beneficios que tienen los demás. Y esto en salud es sumamente importante, porque no hay posibilidad de que algunos se queden rezagados en salud, porque quedarse rezagados en salud significa enfermar, morir. Por lo tanto, ya el Tribunal Constitucional peruano ha hecho un fallo importante al señalar que si bien es cierto, los derechos pueden ser progresivos, en el caso de la salud, no existe esa tal progresividad con las personas, porque una persona que enferma inmediatamente puede morir y el principal derecho que tiene un ser humano es la vida. Por eso es que el tribunal ha acotado que es importante que en estas circunstancias en que esté el ser humano se le otorgue todos sus derechos a la salud. Y en ese sentido, yo hago unos cuestionamientos a la posición de la OPS porque hay temas que no se ajustan a la realidad peruana, sobre todo a nuestra legislación y a la forma como tiene que verse este tema de la equidad. De ahí pongo un ejemplo. El ejemplo que, por ejemplo, se señala que hay adolescentes, niñas, ¿no? Adolescentes, perdón, jóvenes adolescentes que tienen sus primeras menstruaciones cuando están en los colegios. Y debido a la situación económica tan precaria que existe, los padres de familia ni siquiera tienen para comprarle toallas higiénicas. Entonces, ahí viene el tema es si es que es un derecho, ¿no? De las niñas, de las adolescentes,
que puedan recibir estas toallas en modo gratuito en los colegios. Y si es que eso se tiene que hacer en aras de generar equidad, es decir, que ninguna niña, adolescente quede rezagada frente a esta realidad. Entonces, para eso, el gobierno implementa una política de distribución de estas toallas a las adolescentes, y además les enseñan la correcta utilización de las mismas, de tal manera que esto ya pueda mantener con criterio de justicia en todas las estudiantes secundarias que existen en el Perú. Sin embargo, esta política, por ejemplo, si bien es cierto hay una ley, todavía no se ha implementado. En ese sentido, sería adecuado que el gobierno en áreas de precisamente la equidad ya la implemente. En consecuencia, lo que uno señala es que para ser un país equitativo requiere una inversión, se requiere dinero para lograr que se creen mecanismos para que los rezagados no se queden como tales. En consecuencia, esto implica más caja fiscal, mayor inversión, mayor posibilidades de crecimiento económico para que tener los dineros correspondientes para hacer una política de salud equitativa que esté al servicio de todos los peruanos y que nadie se quede rezagado en los derechos a la atención médica del país. A pesar de que nuestro fallo constitucional señala que cuando está en riesgo la vida de una persona, el gobierno, el Estado, debe dar todas las condiciones para que eso no ocurra. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy reconocido por esta atención que tiene usted cada sábado con RCR Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, muy amable. Un abrazo una vez más. Gracias.